En este video vamos a continuar nuestra discusión sobre preparación de datos. En esta ocasión vamos a hablar de operaciones que se aplican a las columnas de una hoja de datos. Abramos la hoja de datos con la que estuvimos trabajando en el tutorial pasado. Era Big Data Set. Corramos para echarle un vistazo. Recuerden, habían dos variables especiales, una variable ID y la variable label era una variable categórica, de hecho era una variable binomial. Y teníamos 8 variables atributos, 8 variables para pronosticar la variable label. Bueno, la primera pregunta que podríamos hacernos es cómo hacemos para reducir el número de columnas de una hoja de datos. Y quizá deberíamos de preguntarnos antes por qué habríamos de querer reducir el número de columnas en una hoja de datos. Echen un vistazo a esta hoja de datos y pongan pausa al video y pregúntense qué columnas de esta hoja de datos ustedes quisieran eliminar antes de conducir un análisis posterior. El primer candidato que se les debería de ocurrir debería ser algo como el nombre de la persona. Otra variable que podríamos querer eliminar es el zip code donde vive la persona. Aparece aquí como un número, pero realmente se comporta más como una categoría. Ok, así que ¿cómo hacemos para eliminar una o más de una variables? Bueno, vamos a utilizar un operador que se llama Select Attributes. Ahí está Select Attributes y lo vamos a poner después del operador para leer los datos. Está bien conectado. Y veamos primero cómo hacemos para eliminar una variable a la vez. Entonces digamos, supongan que quiero eliminar el nombre de la persona. Entonces en Attribute Filter Type selecciono Single. Single quiere decir una sola. Y el atributo, bueno, selecciono la variable que quiero eliminar. En este caso quiero eliminar el nombre de la persona. Si corro el programa ahora, van a ver lo que ocurre. La única variable que queda dentro es nombre, que era la variable que yo quería eliminar. Pero aquí es donde resulta sumamente útil esta opción de invertir filtro. Si ahora invierto el filtro, la única variable que va a excluir es nombre. Así que volvemos a correr. Y ahí está. Están las dos variables especiales y están ahora 7 variables atributo. ¿Qué pasa si quiero eliminar más de una? Entonces, en ese caso, tengo que seleccionar en Attribute Filter Type no Single, sino Subset. Y ahora tengo que seleccionar las variables que quiero eliminar. Quiero eliminar el nombre de la persona y supongan que quiero eliminar el zip code donde vive la persona. Aplico. Noten que está invertida la selección, si no me dejaría pasar solo al nombre y el zip code. Corro y aquí tengo la hoja de datos con 6 columnas atributo en esta ocasión. ¿Qué más quiero poder hacerle a una hoja de datos operando sobre sus columnas? Bueno, podría querer, en lugar de eliminar, podría querer crear nuevas variables. Para eso necesito un operador que se llama generar atributos. Generate attributes. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo aquí inmediatamente después. Generate attributes. Y tenemos que darle un nombre a ese atributo. Supongo que quiero crear una nueva variable que es el cuadrado de edad. ¿Por qué habría de querer hacer eso? Porque supongo que la relación entre si la persona compra o no no es lineal, no aumenta o disminuye de acuerdo a que aumente la edad, sino que se comporta de una manera cuadrática. En ese caso, incluir un término al cuadrado podría ayudarnos en el proceso de pronóstico. Así que vamos a llamar a esta nueva variable age2, que va a ser edad al cuadrado. Aquí puedo escribir edad por edad. Esa va a ser la función que define al atributo age2. Pero lo puedo hacer también en este panel, porque a veces las expresiones no van a ser tan sencillas. Entonces, age, noten, está aquí. Puedo darle doble clic, me aparece age, por, otra vez doble clic, age, y aquí me confirma el programa que la expresión es sintácticamente correcta. Así que voy a aplicar,
Y ahora voy a poner unos stops aquí. Voy a poner un stop aquí. Voy a poner un stop aquí. Y el stop final es automático. Entonces corramos. Ahí tenemos la hoja original. Recuerden, tiene nombre y tiene zip code. El siguiente operador va a eliminar nombre y zip code. Así que déjeme correr. Efectivamente, desaparecieron esas columnas. Y el tercer operador lo que va a hacer es crear una nueva variable que se llama edad al cuadrado, age2. Corro. Y la última columna es age2. Noten, si elevan 62 al cuadrado o tienen 3844. Así que por lo menos está bien para la primera. Ok. ¿Qué otro tipo de variables quisiéramos agregar a una hoja de datos? Bueno, si han estudiado estadística antes, si han estudiado regresión antes, saben que cuando tenemos variables categóricas, como, déjeme correr aquí un segundito para mostrarles, como lifestyle o como family status o como sports aquí, uno tiene que convertir esas variables texto a variables ficticias, variables dummies, antes de iniciar el proceso de análisis de los datos. Entonces vamos a ver cómo crear esa variable ficticia. Déjenme parar acá. Y vamos a hacerlo con un operador que se llama nominal to numerical. Ahí está, nominal to numerical. Nominal son las variables texto, son las variables categóricas. Aquí vamos a poner aquí. Y de nuevo tengo la opción de aplicárselo a todo. En ese caso se lo aplica a todas las variables nominales. O aplicárselo a una en particular. Y déjenme mostrarles primero una. Y supongo que lo aplico a family status. Entonces vamos a ver, vamos a parar aquí. Y vamos a ir poco a poco mostrando lo que pasa. Corremos, tenemos la hoja original. Eliminamos las dos columnas de nombre y zip code. Creamos la columna de edad al cuadrado. Y este último operador, nominal to numerical, acaba de crear un par de columnas. Un par de columnas binarias, ¿ven? Son variables dummy, se le llama también. Que toman el valor de 1 cuando es cierto la condición aquí arriba. Entonces, por ejemplo, la primera persona toma el valor de 1 para family status igual a married y toma el valor de 0 para family status igual a single. Entonces, esta primera persona era una persona casada. Igual la segunda persona, igual la tercera persona. Entonces, lo que hace nominal to numerical es crea tantas columnas como categorías había en la variable texto original. Y asigna un 1 a la categoría que es cierta para esta observación en particular. Déjenme regresar y ahora voy a hacerlo para todas, no solo para family status, sino para todas las variables numéricas. Así que voy a seleccionar aquí all y vamos a ver qué pasa ahora. Corremos y miren cuántas variables de texto hay. Lifestyle, family status, car, sports. Corremos, elimina las dos variables, crea la variable edad al cuadrado. Y ahora miren, tenemos, para lifestyle tenemos tres posibilidades. Lifestyle costly, active y healthy. Family status tenemos dos posibilidades, married y single. Y para car tenemos practical y expensive. Para sports tenemos athletics, soccer y badminton. Entonces, noten lo que ha ocurrido aquí. Antes teníamos variables que eran categóricas, variables que eran nominales. Ahora todas las variables que tenemos acá, que son atributos, son variables numéricas. Entonces, cuando le pasemos esta hoja de datos a un algoritmo que solo puede procesar números, va a estar en capacidad de analizar esta base de datos. Si le pasamos la base de datos original, se quejaría y nos diría no puedo lidiar con variables categóricas. Vamos a hacer algo adicional en este tutorial. Y es que vamos a guardar los resultados de todo este preprocesamiento en una hoja de datos
limpia, si quieren, una hoja de datos que contiene el resultado final de todo este preprocesamiento. Entonces, el operador que necesitamos, que va a resultar ser un operador útil para nosotros, es store. Entonces, store lo vamos a poner al final. Y store en este caso va a guardar una hoja de datos, pero también puede guardar un modelo más adelante. Entonces, store lo que nos pide es un repositorio donde guardar esta hoja de datos al final. Y lo vamos a poner en clases y le vamos a llamar Big Dataset 3. ¿Ok? Y ahora, si corro, y le voy a quitar todos los stops para que corra de un solo tirón. Ahora si corro, lo que va a hacer, va a aplicar todas estas operaciones a las columnas y al final me va a guardar el resultado en una hoja que se llama Big Dataset 3. Corramos. Hizo todo. Ahí está la hoja final. Y si nos vamos a clases, ahí tenemos Big Dataset 3. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Déjeme cerrar el programa y no guardarlo. No. Supongo que ahora regresamos al programa al día siguiente o más tarde. Y comenzamos nuestro análisis con Big Dataset 3. Bueno, a Big Dataset 3 no le tengo que hacer todos esos cambios que le hice a Big Dataset 2, o a Big Dataset, perdón, porque ya están guardados. Entonces uno podría pensar en el proceso de data mining, si quieren, como un proceso inicial de limpieza de los datos, de preprocesamiento, y posteriormente un proceso de análisis de los datos, de construcción de modelos. Déjeme parar aquí este tutorial sobre preparación de datos operando sobre las columnas de una hoja de datos.